Ahí tenemos entonces, ahí está creando el otro proyecto. Bien, acá les voy a explicar cómo voy a ocupar hay un sitio que es bastante bueno para hacer unos tests, unas pruebas que están ya bastante validados, que son los de JSON Placeholder. Ahí uno puede sacar un montón de ejemplos. Yo voy a ocupar uno de JSON Placeholder para poder llegar y llamar al API, ¿ya? Y desde ahí conformarlo. Y termino de explicar eso y ahí estamos, ¿ya? Para que no tomen break, así que cortamos antes, ¿ya? Y terminamos el primer. Ya, se quedó pegado en los emojis. Súper importante cargar los emojis. Bueno, lo que hace es que
El use effect es para que cuando tú realizas una acción en el componente, tú puedas adherirle un comportamiento. Por ejemplo, tú dices, mira, yo lo que quiero hacer es como en el momento en que el, en el momento en que se cargue la página, para ahorrarte un montón de código de construcción y todo el cuento, se hicieron estos hooks. Es como para llegar y ahorrarte el tema de declarar en un constructor, declarar un evento que sincronizara el constructor y después después que agregara los valores a unas variables. Entonces el use effect lo que hace es aprovecha las promesas para que tú puedas llegar y hacer acciones. Sin necesidad de tú tener que estar declarando todos los métodos y comportamientos para que funcionen. Entonces, los hooks son eso, son contracciones, como contracciones del lenguaje, porque si tú lo ves por detrás, que es lo que está haciendo, están utilizando un component mount, está ocupando eh, un método y está ocupando variables de la clase. Todo eso te lo ahorra con el tema de ocupar un hooks. Y el use effect y el use state es para eso, para que tú con pocas líneas de código tú puedas llegar y hacer acciones que tengan rutas de acción, o sea, ejecuto esto y si sale bien, esta es mi acción y si sale mal, esta es mi otra acción. O sea, ocupan la misma estructura de promesa, que es el then, y así puedes estar ocupando todo el encadenamiento de métodos de then. Tú puedes colocar esto, then, y todavía haces toda una línea de código sin necesidad de armar más contextos, más llaves. Sí. Disponibiliza datos a través de una estructura definida. Por eso que tú un use effect lo vas a ver siempre, con use state lo vas a ver con dos cosas, una variable y un método. Que si por ejemplo en el caso de que vamos a hacer en Axios vas a ver un post y un set post. Tú dices, yo tengo esta variable, ¿con quién la atiendo? Con este método. Entonces, en el momento en que tú haces una acción, le va a decir, perfecto, lo que yo quiero hacer es que en el momento en que haga esto, yo quiero llegar y si lo hace bien, entonces déjalo guardado en esta variable. Y eso queda disponible en el momento que tú haces el render. Queda como un valor ya global, que en ese contexto de esa aplicación. Pero es facilitar el tema para que tú no te llenes de tantas constantes, no tengas que administrar las variables, no tengas que estar viendo si es que van a colisionar una variable con otra. Deja todo un contexto para que tú después no tengas una colisión, que es la típica, o de algún lenguaje con el JavaScript, te evites todas las colisiones de nombres y te evitas también en la organización de la estructura de variables. Por eso se declaran de esa manera. El use effect para comportamiento y cadenas de comportamiento y cadenas de errores, y el use state para llegar y rescatar valores y declararlos en variables que son del estado, del state. Y lo ordena. Rangos. Y de verdad que quedó pegado en los emojis, miren. Ahí terminó. Qué loco, había quedado pegado un montón de rato en puro emoji. Ya veía que me ponía un emoji en la instalación. No sé si quedó claro, ¿no?
Falta poco. Bien. Entonces, React Project, primer Axios. Aquí viene el tema. Miren, yo voy a instalar Axios y se van a dar cuenta que va a dar unos problemas. Miren, npm install Axios. O sea, lo va a instalar. Va a decir que tiene problemas severos, no sé qué cosa. ¿Ya? Ahí está, miren. 6 problemas severos. ¿Ya? Entonces, para esos 6 problemas severos, no se compliquen la existencia buscándolo. Simplemente hagan yarn add Axios. Y le dicen que yarn repare los paquetes. También puede ser. Sí, no hay problema. Lo pueden hacer directamente con yarn. Sin necesidad. Lo que pasa es que yo lo que le digo es que la mayoría de las partes donde te sale la instalación de Axios te dice, haga el npm install algo. Pues después cuando tú lo instalas dice, oye, espérate, salió este problema. ¿Cómo lo reparo? Y ahí... Pero si lo hace al tiro, mejor todavía. O sea, sí, no. O sea, cuando uno tiene ya un proyecto conformado y ya hizo todo el conjunto de versiones en una ruta específica, claramente no es mejor, no hay que usar Yarn. Ahí tú dices, oye, sabes que yo llegué, instalé esta versión de RIA con esta versión de Mongo, con esta versión de tanto. En ese sentido hay que ocupar puro NPM. Te jodiste, así tenéis que, si lo hiciste por una versión particular, porque tiene algún problema en alguna parte de la librería, tienen que hacerlo con NPM. Pero si son instalaciones iniciales, ahí ya se soluciona todo. Ya, vamos al otro. Nueva ventana. Y ahora les voy a mostrar los primeros hooks. No encuentro, no encuentro necesario que le esté mostrando como lo que era antes de hooks, ¿ya? Mejor sigamos directo con hooks, ¿ya? Porque de verdad que es enredado el tema con decir cómo se utilizan los components dismount, cuáles son el ciclo de vida del componente React, es un atado, ¿ya? Mejor ocupemos directamente lo que se ocupa. Entonces acá voy a colocar el add folder workspace. Voy a agregar entonces el proyecto Axios. Ahí está. Luego de eso vamos al explorador. Y aquí no voy a modificar, voy a hacer directamente esto acá. Entonces voy a borrar todo esto. Voy a dejar nada, o sea, el puro div. Bien. Y aquí lo importante es la explicación de esto. ¿Ya? O sea, primero, necesitamos, acá, si se fijan, no es un React Component, pero sin embargo sí necesito React. Porque React tiene dos cosas que uno utiliza, que son dos hooks que hacen la mayoría de las pegas, que es el useState y el useEffect. ¿Bien? Entonces acá necesariamente hay que tener un import React from React. Ahí está. Bien. Ahí tenemos el import React from React. El otro que necesitamos es Axios. Entonces, Axios from Axios. Bien. Tenemos entonces las dos cosas cocinadas. Lo otro que necesitamos un lugar donde vaya a gatillar la API. Entonces, yo voy a colocar una constante, que es nuestra variable, en donde voy a decir API URL. ¿Ya? API URL. Y acá voy a colocar un HTTPS, dos puntos, el latch,
JSON placeholder, el típico ejemplo de esto, se llama Timi, tipcode.com/post/1. Ya estoy diciendo que me traiga esos datos. Ahora, ustedes pueden igual comprobar esta misma URL, la colocan en la web y se van a dar cuenta que tiene una respuesta. ¿Se fijan? Tiene una respuesta que dice user ID 1, ID 1, un título y un body. ¿Ya? Tiene una respuesta de llamada. Luego, en el momento en que uno declara la aplicación, tiene que decir qué cosas son las que quiero guardar en el momento en que ustedes van a desplegar algo. ¿Qué quiero yo guardar? ¿Ya? Para esto se ocupan los states. Sabes que yo efectivamente, en el momento en que yo llegue y llame a alguna API o traiga algunos datos, los quiero guardar en tal variable, en tal estado. ¿Bien? Entonces piénsenlo así. El state es un amigo de ustedes para colaborar en valores que van de tránsito y que ustedes después van a desplegar. ¿Bien? Entonces, yo voy a declarar la típica declaración de un hook. Entonces, en este hooks vamos a colocar post, que eso es lo que vamos a utilizar, y el método con el cual se va a modificar, que es setPost. ¿Bien? Eso va a ser igual a react.useState. Me tapa la vista esta cosa. Ya. Le voy a decir que parta con un useState sin nada, useState null. Entonces estamos diciendo, mira, React.useStateNull lo que está diciendo es, crea un state vacío, ¿ya? Y ese state vacío le voy a pasar la referencia de ese estado, se la voy a pasar a post y setPost. ¿Se fijan? O sea, este es de un solo estado. Entonces, cada vez que uno se refiera a un post, setPost, lo estamos refiriendo a sus dos elementos del estado. Es donde se van a guardar las cosas, que se llama post, en donde se va a hacer una acción sobre eso para la modificación, que es setPost. Clarito, ¿no? Ahí está, ese es el state. Luego de eso, lo que se tiene que hacer es, bueno, ¿en dónde yo modifico ese state? Lo modifico en el momento en que cargue la aplicación, lo voy a modificar. Entonces, el hooks, para poder hacer ese comportamiento justo cuando va a crear la aplicación, se llama useEffect. ¿Bien? Entonces aquí, de nuevo, React.useEffect. Y el React useEffect lo que va a necesitar dentro de esto es que ustedes tengan un método, en este caso es una función flecha, que llamen a un método o que llamen a un código. Aquí vamos a decir, llamen a esto. Ahora, ¿cómo funciona ese useEffect? ¿Qué es lo que hace? useEffect necesita, por una parte, necesita un código fuente para poder llegar y llamar código, que es este de acá. Este de acá, arriba. Ahí está. Ese es para llamar código. Y lo otro que tiene el useEffect es que uno también puede pasarle parámetros. ¿Ya? Entonces tiene dos patitas. Un código y después coma, parámetros. Bien, ahora, dentro del código, todo lo que está dentro del código funciona como una promesa. ¿Qué es lo que hacen las promesas? Dicen, bueno, por un costado, si las cosas ocurren bien, se van a reflejar en un método que se llama then. Si las cosas ocurren mal, se va a ver reflejado en un error. Bien, y ahí están los dos lados, el then y el error. Nosotros vamos a ocupar el then para una llamada. Entonces vamos a hacer actions.get, ¿bien? Y la action.get le vamos a decir API URL. ¿Bien? Le vamos a decir que then, esta estructura es común. Cada vez que uno hace un then, lo que tiene por parámetro le va a dar un response. Esto es para todas las promesas, uno tiene un response y en el error tiene un error, ya que uno lo puede capturar, que es la excepción. ¿Bien?
Entonces, dentro de este response, hay que decir qué vas a hacer con esta respuesta. Y ahí hacemos otra función flecha. ¿Bien? Función flecha. Esa función flecha le voy a decir, sabes que justo en ese momento tú llegaste, fuiste con una promesa, que la promesa lo que hace es un callback, llama efectivamente al lugar, hizo el get y lo esperó. O sea, tiene equiparado también una wait, igual como lo hicimos con el MongoDB, llamó, hizo la wait, respondió, y ahí está el response. Y eso que está aquí, le vamos a hacer un set post y le voy a mandar lo que está en response.data. ¿Y qué es lo que es ese response.data? Es justamente el JSON de respuesta de JSON placeholder, que es esto que está acá. Esa es la respuesta. ¿Sí? Ese es el response.data. Luego de eso, ahí, se fijan acá, tiene el response.data, luego tenemos que colocar otra llave, coma, y los argumentos que llamaron, aquí me faltó un paréntesis, ¿eh? Sorry, ¿eh? Ahí me faltó ese. Y llaves. Claro, en inglés me jode. Llaves acá. Aquí me comí una llave de más. Esto iba acá. Ahí sí. Y me falta un paréntesis acá. Ahí. Entonces, ahí estamos diciendo, React, cuando abra React, llama a la API y la respuesta llega y cambia la variable, fíjense, set post es que cambie la variable post. Ahí se cambia la variable post. Esta de acá. En ese set post se cambió post. ¿Y qué se le pasó a eso? Se le pasó el JSON completito. Clarito, ¿no? Luego, hay que tener algunos resguardos así. Ya, voy a colocar un resguardo. Bien, el resguardo que debemos tener es el de ¿y qué pasa si no hay nada? Entonces, if es distinto post, vamos a decir, retorna nulo. ¿Bien? Porque no encontró nada, entonces nulo. Y ahora, en este momento, tenemos disponible data. ¿Cuál? Voy a colocar aquí un H4. Acá voy a colocar un párrafo. Ahí. ¿Bien? ¿Qué data tenemos disponible? Tenemos a user ID, ID, título y body. Entonces ahora vamos acá y vamos a colocar llaves, luego tenemos a post.título, luego acá llaves, post.body y guardamos. Y ahora podemos ver, en el momento en que ejecutemos esta página, npm start, que hizo la llamada get a ese lugar y desplegó la data que contenía entonces el JSON placeholder. Veamos que el resultado. Se pone un poquito aquí. Ahí. Y ahí está. Fíjense, son eso que está ahí, es justamente la respuesta. Y la podemos comprobar. O sea, vamos aquí a la página, y ahí estamos. Son, out, Kia, ¿se fijan? Y ahí está llamando al servicio externo.